La semana 154 de guerra entre Rusia y Ucrania ha vuelto a dejarnos unos cuantos titulares que no podemos dejar de pasar por alto. Y es que por muchas semanas que pasen la actualidad no da descanso, así que vamos al lío, que hay mucho que contar. Pero antes de empezar, déjame decirte que si viajas al extranjero, contar con una conexión fiable es clave para disfrutar sin preocupaciones. Y para eso está Saily, una app de eSIM que revoluciona la forma en la que te conectas en más de 180 países sin necesidad de cambiar de SIM ni depender de redes wifi públicas. Olvídate de buscar tarjetas locales en otro idioma o pagar las altas tarifas de roaming. Con Saily solo descargas la app, eliges tu plan y te conectas desde el momento en el que aterrizas. Sus planes globales y regionales te permiten moverte entre países sin interrupciones, ideal si visitas varios destinos en un mismo viaje. Además son mucho más asequibles que el roaming tradicional. Con Saily siempre estarás conectado para buscar direcciones, compartir tus aventuras o trabajar sin problemas. Su soporte 24/7 está disponible para cualquier duda y si tu dispositivo no es compatible, te ofrecen reembolso completo. Si estás planificando tu próximo viaje, aprovecha y usa mi código para obtener un 15% de descuento en tu plan de datos. Descarga la app con el enlace de la descripción y el del primer comentario. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Comenzamos con el tradicional repaso de frentes. Esta semana la noticia es que apenas hay noticias. A nivel de avances, lo único que podemos destacar son los pocos campos agrícolas que los rusos han tomado en las inmediaciones de Pokrovsk, aunque en el mapa estos cambios son prácticamente imperceptibles. La otra novedad relevante a nivel táctico es el ensanchamiento de la cabeza de puente rusa en la orilla oeste del río Oskil. Poco a poco los rusos van avanzando en la zona, amenazando las localidades de Zapadne y de Borichna. La ausencia de avances rusos relevantes en esta semana evidencian que las fuerzas están muy parejas y que Rusia está tremendamente lejos de su objetivo estratégico de tomar todo el Donbass y el resto de regiones ilegalmente anexadas por Rusia. Y es que en los últimos días los ataques rusos han disminuido drásticamente, lo que deja entrever o bien un agotamiento de las fuerzas rusas o bien una reorganización para lanzar próximamente una gran ofensiva. Incluyendo Crimea y las zonas del Donbass que están en manos prorrusas desde 2014, Rusia ha tomado en enero algo más de 400 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 0,07% del territorio ucraniano. Una tendencia muy clara que ocurre en el frente es que los rusos están perdiendo muchos menos tanques y blindados de lo normal. Lo que no está muy claro es la causa que hay detrás de esto. Tenemos tres posibles razones. La primera es que efectivamente Ucrania se esté quedando sin material militar. La segunda es un simple cambio de táctica, en la que las columnas acorazadas estén siendo sustituidas por pequeños grupos de infantería, aunque esto de cambiar metal a cambio de carne tiene su límite. La última razón es que Rusia esté abandonando su actitud ofensiva, lo que cambiaría estratégicamente el devenir de la guerra. En la parte política, Estados Unidos está instando a Ucrania a celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tras alcanzar un alto al fuego con Rusia, posiblemente a finales de este año. Kate Kellogg, enviado especial del presidente Donald Trump, afirmó que la mayoría de los países democráticos tienen elecciones en tiempos de guerra y que es esencial para la democracia que Ucrania haga lo mismo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha manifestado que Ucrania podría celebrar elecciones este año si cesan los combates y se implementan garantías de seguridad sólidas para disuadir a Rusia de reanudar las hostilidades. Sin embargo, Kiev ha expresado anteriormente su reticencia a organizar elecciones en medio de la guerra, argumentando que podría dividir a los líderes ucranianos y ser aprovechado por Rusia para las campañas de información. Pero hay mucho detrás, y es que Ucrania está bajo la ley marcial desde la invasión rusa en febrero de 2022, lo que prohíbe la celebración de elecciones hasta que finalice el estado de guerra. Modificar la constitución o las leyes electorales en medio del conflicto podría ser visto como ilegítimo o apresurado. Gran parte del país está expuesto además a ataques con misiles y drones, lo que dificultaría la votación en muchas regiones. Rusia podría intensificar los bombardeos para sabotear el proceso electoral. Muchas infraestructuras además han sido destruidas, lo que complica la organización de urnas, la distribución de papeletas y la supervisión de los comicios. Por otro lado, alrededor del 20% del territorio ucraniano sigue bajo ocupación rusa, incluyendo partes de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Millones de ucranianos en estas regiones no podrían votar, lo que cuestionaría la representatividad de las elecciones. Además de todo, más de 6 millones de ucranianos han huido del país y otros 5 millones son desplazados internos. Es difícil garantizar que todos estos ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto desde el extranjero o desde las nuevas ubicaciones dentro de Ucrania. Y por último,
último, las elecciones podrían generar divisiones políticas en un momento en el que Ucrania necesita unidad para resistir la agresión rusa. La campaña electoral en tiempos de guerra podría ser usada por Rusia para generar desinformación y desacreditar a los candidatos. De hecho, el gran opositor de Zelensky, Petro Poroshenko, ha dicho que es imposible celebrar nuevas elecciones en medio de la guerra. Por otro lado, Trump ha prometido apoyo militar a Ucrania a cambio de un recurso tremendamente estratégico, y es que en declaraciones desde el despacho Oval, Trump afirmó que quiere tierras raras y otros recursos estratégicos de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había planteado previamente la idea de utilizar los recursos minerales de Ucrania como parte de su plan de victoria para poner fin a la guerra con Rusia. Este plan incluye la protección y explotación conjunta de los recursos críticos de Ucrania con socios occidentales, buscando tanto la seguridad económica como la reconstrucción postconflicto. Recordemos que las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de una amplia gama de tecnologías modernas. Se utilizan en la producción de imanes para vehículos eléctricos, teléfonos móviles, turbinas eólicas y equipos militares avanzados, entre otros. Aunque su nombre sugiere lo contrario, estos elementos no son necesariamente escasos, pero su extracción y procesamiento son complejos y costosos. Ucrania posee además vastas reservas de minerales de tierras raras y otros minerales estratégicos como el uranio, el litio o el tantalio. El problema para Estados Unidos es que muchos de estos yacimientos, como los de tantalio, niobio o estroncio, se encuentran en zonas controladas por Rusia o cerca del frente, por lo que su explotación a día de hoy es completamente inviable. Estas reservas son de gran interés para países que buscan asegurar suministros estables de estos recursos críticos. Aunque China es actualmente el principal productor de tierras raras, la diversificación de fuentes es una prioridad para muchas naciones, especialmente para Estados Unidos. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle like y también chequear el enlace de la cumbre que te dejo en la descripción, donde encontrarás un curso de geopolítica que he hecho junto a Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca. Por lo demás, recuerda también chequear el enlace a Seili que os dejo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.